Muy buenas tardes, tengan todos hermanos, Dios los bendiga, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Mari, tienes sus ocurrencias, ¿verdad? Bueno, este, bien, ya de regreso, como lo dijo Mari, contentos aquí de estar otra vez aquí en Aurora, en el camino. Y la experiencia, pues ya lo vamos a compartir con calma el domingo de misiones, pero les puedo ir resumiendo que fue un tiempo muy, pero muy bonito, donde creo que Dios nos usó para tocar vidas allá y a la vez fuimos tocados allá por la comunidad inmigrante, por la comunidad mexicana y por el grupo nuestro, ¿no? De cómo Dios está obrando. Y es algo, a veces uno dice, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero a veces lo mejor es solamente ponerse en las manos de Dios y esperar que Él sea el que mueve todo. Porque a veces espontáneamente, a último minuto, el Espíritu Santo nos dice, bueno, hay que hacer esto, o hay que hacer este otro. Y uno solamente tiene que ser flexible y dejarse guiar. Y pues lo más hermoso para mí fue escuchar las historias de las personas, y cada historia, hermanos, es un mundo, y aprender de ellos, sobre todo en la comunidad hondureña. Y pues yo digo, bueno, Señor, tú sabes más allá de lo que a veces uno puede entender o saber. Entonces es bueno ir con un corazón receptivo para aprender, para tomar nota. Entonces hicimos lo que fue unas clases intensivas de la Biblia, y al final se nos ocurrió pues hacer una graduación de todo lo que habían aprendido, un certificado de graduación, promoción, Frontera Fuerte 2023 le pusimos, de manera que al final pasaron, recibieron su certificado, y había esa emoción, a algunos se les desbordaban las lágrimas por los ojos, de esa emoción de haber sido cuidados, guiados con la palabra, alimentados, pero sobre todo orando por ellos. Y Dios hizo cosas interesantes, porque en esos días muchos recibieron sus citas para venir, muchos se perdonaron entre ellos, porque a veces también hay eso, ¿no? De a veces esa competencia, no debería ser, pero el ser humano es así, y fue bonito ver reconciliaciones ahí entre personas. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Y vamos ahora a seguir con la palabra, ya compartiremos un poquito más de esto, pero vamos a seguir con nuestra serie Sígueme. Ahí está su hojita, porque ese es el llamado que tenemos, el seguir a Jesucristo. Y de hecho también fue algo que se compartió allá el domingo que me tocó predicar, porque decía, ¿qué predico, Señor? Y entonces se me vino, bueno, nosotros estamos representando al camino, entonces, y estamos viendo esta serie, y esta gente está en camino, ¿verdad? Entonces todo se va armando, ¿no? Y les hablaba, ¿no? De Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que seguirle a Él. Así que el día de hoy también vamos a seguir viendo a otro nuevo discípulo, apóstol del Señor Jesús, y vamos a ver el caso de Mateo. ¿Okay? Mateo era un cobrador de impuestos, y Mateo, a los cobradores de impuestos como Mateo se les llamaba publicanos, ya no republicanos por si acaso, sino publicanos. ¿Okay? Y entonces vámonos por favor a Mateo 9, Mateo capítulo 9, versículos del 9 hasta el 13. Mateo 9, de los versículos 9 hasta el 13, y vamos a leer un poquito sobre el llamamiento de Mateo. El domingo pasado nuestro hermano Ernesto nos habló de Felipe, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Felipe. Y cada uno de estos personajes que estamos viendo tiene ciertas características. Las características del antes y las características del después. ¿Cómo eran antes de conocer al Señor?
y cómo Dios va transformando sus vidas. Y eso es algo interesante porque Dios sigue obrando de la misma manera en este tiempo. Así que vamos a fijarnos ahora en este varón, Mateo capítulo 9, versículos del 9 hasta el 13. Y dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta tarde, que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Dios Santo, por favor, ministranos a cada uno de nosotros, habla a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Seas tú, Señor, tratando con cada uno y encuéntranos ahí donde estamos. Si alguien todavía no ha sido obediente a ese llamado, yo te ruego, Señor, que hoy día pueda tomar esa decisión. Y a quienes estamos en ese llamado, en el camino, ayúdanos a fortalecernos aún más, Señor, para que podamos seguir sin mirar atrás. A veces las tentaciones de este mundo nos quieren envolver. A veces hay muchas personas tal vez que están ahí hablándonos, queriendo inquietarnos. O el enemigo queriendo intimidarnos en el caminar cristiano. Pero ayúdanos a seguir adelante. Gracias, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Que tú, Señor, nos guíes, que tú, Señor, nos ministres. También pedimos por nuestros niños en sus clases, que sean ellos también, Señor, motivados en tu palabra. Gracias, bendito Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito el contexto. Mateo era un cobrador de impuestos. Algo interesante que vamos a leer aquí es que más de una vez dice que estaban los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque el término publicano era como un sinónimo de pecador. ¿Ok? Se sabía que los publicanos de aquel entonces, vamos a decirlo así, ¿ok? Generalmente eran personas contratadas bajo el imperio que gobernaba en ese tiempo, que era el imperio romano. Y ellos no eran los que iban directamente, los romanos, a pedir los impuestos, sino que usaban a terceros, a personas de la misma nación de donde ellos recaudaban esos fondos para que vayan y tengan lo que el imperio requería. Pero era sabido por todos, era conocido de que los publicanos también sacaban parte de esos impuestos para ellos, tenían esa potestad de hacerlo. Y los romanos pues no se inquietaban con eso porque era entendido eso, era la forma como ellos hacían sus ganancias, ¿okay? Era como parte de su pago, mal habido, pero era su forma de que ellos ganaban, ¿okay? Y por eso el pueblo judío, en particular el pueblo judío, miraba a estas personas, como era el caso de Mateo en la Biblia, o como era el caso de Zaqueo, también se nos menciona, que eran publicanos, los miraban como traidores a su patria, traidores y el judío no solamente como patria, sino ellos van más allá, o sea, como familia, ¿verdad? Traidores en ese sentido. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos están bajo una opresión
Y lo último que uno quiere es que un mismo hermano venga y sea el que te cobra, y que no solamente te cobra, pero que saca provecho de lo que te está cobrando. Y por eso se les decía hasta piojos, ¿ok? ¿Saben el piojo lo que es que hace? Cuando está el piojo, chupa la sangre, ¿no es cierto? Y así es que ellos eran catalogados. Y pues, para hacer este trabajo, pues no había que tener vergüenza, ¿sí o no? Porque tenías tú que sentarte, poner ahí tu mesita en cierto lugar, un soldado romano aquí, un soldado romano allá, y comenzar a cobrar impuestos. La gente a lo mejor insinuaba cosas, decía cosas, pero uno se acostumbraba a ese trabajo. Y esta persona que se nos menciona aquí era un publicano, Mateo. Hasta aquí hemos visto que Jesús está llamando a pescadores, ¿verdad? Pero ahora está llamando a Mateo, que no era un pescador, sino era una persona que muy posiblemente era acomodada, ¿ok? Que tenía ciertos ingresos, ¿ya? Y Mateo, cuando ve a Jesús, Jesús le dice, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? A ver, sígueme. Le hace la misma invitación que los otros discípulos. Lo ve y le dice, sígueme. ¿Ok? Ya esto tiene una connotación especial, porque que venga Jesús, el Maestro, que venga Jesús, a quien ya se conocía en ese tiempo, y que se fije en un cobrador de impuestos, en una persona detestada por la sociedad, y que te diga, sígueme, era algo no visto antes, ¿ya? Por eso dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque al decir sígueme y Jesús estar ahí, muchos pensaron, muchos amigos dijeron, bueno, pues vayamos a escuchar, vayamos a también nosotros a ver qué tiene Jesús para nosotros, porque necesariamente muchos de ellos sabían lo que estaba ocurriendo en sus corazones y sabían en sí que eran pecadores, por eso publicanos, pecadores, publicanos a cada rato, y entonces no podían creer que Jesús había venido a su casa y se sentaron, dice, con él. Por eso, número 1, vamos a ver ahí en su hojita que Jesús llama a los pecadores a seguirlo. Jesús está constantemente llamando a pecadores a seguirlo. Y saben una cosa, es algo que compartía yo con la comunidad migrante estos días. Aquel pasaje en Apocalipsis 3:20 que dice que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Okay? Él está tocando la puerta. Está tocando la puerta de tu vida, de tu corazón, constantemente. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. O sea que el Señor Jesús quiere tener comunión contigo. Y hoy día justamente tenemos un tiempo para poder recordar, ¿no?, esa comunión con Él. Y la invitación está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. Y yo les decía eso a los migrantes. El Señor quiere tener comunión contigo. Y entonces hicimos un ejercicio que yo a la verdad, a veces como les digo, a última hora se me vienen, digo, bueno, ay Señor, muéstrame qué hacer. Y digo, vamos a hacer algo ejercicio porque es bueno que la gente se exprese y se hable. Entonces vamos a conocer un poquito de ustedes, les digo, vamos a hacer que compartan un poquito su situación para entonces saber cómo orar por ustedes. Y pasa uno adelante, ¿ok? Tómense unos minutitos y conózcanse unos a otros, porque a pesar de que viven en el mismo lugar que se llama El Rancho, que es un lugar donde comparten, ¿verdad? Juntos un tiempo ahí, que están en albergue ahí temporal, muchos de ellos no se conocen bien, a menos que sean familia. Entonces vente tal persona, vas a compartir para que conozcan los demás, porque había un ejercicio ahí de lo que es la diferencia entre saber de Jesús y conocer a Jesús, y a eso quería llegar. Hay una cosa en saber quién es Jesús, Semana Santa, Navidad, pero otra cosa es tener una relación con Jesús.
Y entonces ese rompehielo era para explicarles la razón por la cual a veces es bueno conocernos. Y entonces empieza uno a hablar y entonces no contiene sus lágrimas y dice, la verdad, yo estoy aquí porque mataron a mi madre, mataron a mi esposa, me quitaron todo y tarará, y luego le tocaba al otro. El otro ni siquiera podía empezar a hablar porque le ganaban las lágrimas. Luego pasa una mujer, a mí de niña me hicieron esto, y yo la verdad he perdido esto, y tuve que hacer esto, y caminar tanto, y esto y aquello, y cada historia. Luego viene una persona y dice, bueno, yo soy un ex grupo, ¿no?, pandillero, tal y tal, y estoy aquí, y yo la verdad sufro mucho porque ya no puedo volver, y tal, y tal, y tal. Y luego viene otra persona de otros lugares, ¿no es cierto?, también al sur, como en Chiapas, por ejemplo, y también comienza a hablar. Y así, pero había un factor en común, ¿no?, el dolor y el sufrimiento. Nadie dice, yo la tenía de maravilla y nada más estoy pasando aquí para ver qué tal está el clima. No, todos tienen un determinado factor en común, el sufrimiento y el dolor. Y muchas veces ese sufrimiento y dolor pues tiene a la gente derribada y tiene a la gente cabizbaja y tiene también un cierto sentido de culpabilidad. Porque cuando hay, y yo eso lo veo más y más, que cuando hay un problema de por medio, la gente tiende a resolverlo con violencia. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, pasa algo con tu hija o pasa algo con una persona y antes de conocer al Señor uno reacciona con violencia. Entonces violencia genera más violencia. Y tarde o temprano te das cuenta que eres culpable porque perdiste el control de las cosas y te fuiste más allá de lo que originalmente tenía uno planeado. Y te das cuenta que ya eres víctima también tú de tu propia concupiscencia, de tus propias acciones. Y por eso es que muchas personas tienen miedo de acercarse a Jesús, porque se sienten indignos. ¿Ve? Entonces dice, sí, pero ¿cómo yo me voy a acercar? Y por eso cuando dije, vamos a pasar testimonios, salieron al baño unos, salieron para afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero es, yo no quiero abrirme, yo no quiero hablar lo que traigo por dentro. Pero ¿saben una cosa? Uno puede, de alguna manera, evitar a las personas, uno puede de alguna manera tratar de ocultarse, pero si tú quieres acercarte a Dios, escúchame bien, tú tienes que ser vulnerable delante de Dios. Y tienes que venir y decir, Señor, aquí estoy por cosas de la vida, algunas acciones en ignorancia, por lo que haya sido, he cometido errores, pero aquí estoy, quiero cambiar, quiero que trates con mi vida. El tema es que a veces estamos bañados de inseguridad. ¿Por qué? Porque de repente cuando éramos niños pasó algo, alguien nos hizo algo, nos hicieron promesas, cuando cumplas tal edad te voy a comprar esto, o cuando llegue a la casa te voy a comprar esto, y eso nos crea inseguridad. Luego pasa el tiempo y conocemos al príncipe azul, o conocemos a una bella mujer, y luego hay promesas de por medio, pero luego vemos que eso no se da cuenta, no se realiza. Y entonces crea inseguridad. Y esas inseguridades muchas veces crean un caparazón en nosotros, en el cual nos queremos proteger y no queremos darnos a sentir vulnerables, y tiene algo de lógica eso, ¿ok? Pero cuando se trata de Dios, Dios está haciendo un llamado y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ven así como eres, no trates de pretender ser otra persona. Ven, acércate que yo te amo.
Y si yo te amo, yo voy a querer lo mejor para ti. No te preocupes de dónde vas a caer. Cae en mí. Y estoy dispuesto a sanar tus heridas. Y amados hermanos, volviendo al tema de Mateo, Mateo pudo percibir ese amor del Señor Jesús. Mientras que la sociedad lo juzgaba y la sociedad lo quería muerto, él sabía que Jesús, siendo mismo judío, vino y se acercó a él. Me hace recordar mucho a Zaqueo también, cuando Zaqueo, también publicano, se sube a un sicómoro, ¿verdad?, un árbol, y lo ve, y Jesús le dice, ven, hoy día quiero esto. Y eso lo llenó, porque el hombre no sentía que podía haber alguien que se podía fijar en él. Entonces Jesús está llamando y no importa lo que uno haya pasado, no te está diciendo por qué o cómo fue, sino Él te recibe. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Él y dejarte amar. Las experiencias de la vida, de lo que tú hayas pasado en tu niñez, en tu juventud o lo que sea, el Señor dice, borrón y cuenta nueva cuando tú te acercas, ven a mí, acércate a mí. No te voy a hacer daño. Él quiere tener comunión contigo. Y Jesús llama a todos a acercarse a Él. Y vamos a ver que para esto, como les venía diciendo, es importante entender el amor de Dios. ¿Ok? Por eso es que cuando vemos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De tal manera, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando uno dice, a mí nadie me ama, ¿no? Que a veces, créanme, está en la mente de muchas personas que se creen que nadie les ama. Me lo dijeron varias personitas en estos días. Es que yo nunca he tenido suerte en el amor. Es que mi mamá no me quería, mi papá no me quería. Y cómo uno le comienza a hablar, ¿no? Con ejemplos de la vida diaria del padre, el amor del padre, de la madre. Pero la palabra de Dios habla al respecto, porque dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, puede ser que uno no haya tenido los mejores padres, técnicamente hablando, puede ser que uno no haya tenido las mejores experiencias en cuanto a personas que verdaderamente quieren lo mejor para ti, pero cuando tú vienes al Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice Mateo 7, dará cosas buenas a los que le pidan, a los que lo busquen. Entonces Él quiere amarte de una manera que tú no entiendes todavía, pero Él quiere que solamente tengas confianza y te acerques a Él y sanar esas heridas del pasado, cuales fuesen. Entonces Jesús te llama, pero número 2, Jesús te ama también. ¿Ve? Porque muchas personas creen que cuando alguien les llama hay intereses de por medio. Ahorita me van a pedir la cuenta, ¿no? Ahorita me van a seguramente pedir esto. Seguramente ahorita no me están dando comida gratis, a lo mejor hay algo detrás de todo esto, ¿no? Seguramente hay. Y ¿sabe una cosa? Jesús no ama con condiciones, sino Jesús ama libremente. Por eso otra vez, Juan 3:16, el amor de Dios, dice, es más allá, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay?, que ha dado lo más importante, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí es el inicio. Cuando uno se abre al amor de Dios, luego lo demás que venga más adelante, no sé, de repente las finanzas, la familia y todo lo demás, va a llegar en su determinado tiempo. Cuando uno viene delante de Dios y se deja amar por Él. Pero para dejarse amar, hermanos, uno tiene que
dejarse amar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? O sea, si yo te invito, ¿no? Te digo, ven a la casa, vamos a platicar, vamos a hablar, ¿no? Uno tiene que dejarse amar. Tú no puedes entrar a un lugar con inseguridad. A lo mejor me están poniendo una trampa aquí. Tú no puedes, yo sé que la vida se nos ha golpeado y todo lo demás, pero uno tiene que aprender a confiar en Dios y a dejarse amar por Él. Y a veces Dios va a enviar emisarios, personas para que te hablen y vas a de repente ser una de las formas más cercanas en las que Dios te está diciendo que te ama. Y uno tiene que dejarse amar por Él, porque si uno no se deja amar, entonces uno no va a ser vulnerable. Y si uno no es vulnerable, uno no va a poder decir lo que trae adentro. Y va a buscar esa reconciliación, va a buscar ese perdón. Es como cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, a ver, dime cuáles son tus síntomas. Pero tú dices, no creo que el doctor me va a ayudar, así que no le voy a decir mis síntomas, o le dices algunos cuantos. No, tú tienes que decirle lo que hay, para que entonces el doctor pueda intervenir de la mejor manera. Y a veces va a requerir una operación especial, con bisturí y todo eso, pero para ello uno tiene que dejarse tratar. Tienes que dejarte tratar. Y vivimos en una sociedad cada vez más reacia a recibir amor. Vivimos cada vez en una sociedad más indiferente a recibir amor. Pero es bonito cuando una persona como Mateo, el apóstol Mateo, ¿verdad? Así como los otros discípulos dejaron sus redes para seguir a Jesús, dejaron su oficio, Mateo dejó sus monedas, dejó su mesa llena de lo que estaba contando y lo dejó para seguir a Jesús. Y muchas veces cuando recibimos el amor de Dios, Dios va a tratar con nosotros, pero ahora en el amor de Dios vamos a ser obedientes a Él. Y vamos a tener que dejar ciertas cosas. Y créame que no va a ser fácil, puesto que muchas veces va a haber todavía ciertas tentaciones en el camino. No es fácil, pero es hermoso. Y es mejor dejarse amar a querer ponerse arisco o huraño. Y amados hermanos, yo me imagino, me pongo a pensar cuando vemos en el versículo 10 que dice, y aconteció que él estaba sentado en la mesa y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Sí, pero entonces muchos estarían mirando así como de reojo, ya sentado con Mateo, vamos nosotros también. Y se sentaron a ver qué pasa, ¿no? Y entonces es ahí cuando Dios está obrando, porque Dios está poniendo ese despertar en las personas y es contagioso, es algo bonito. A mí me da mucho gusto que en el camino todos los domingos estamos teniendo gente nueva. O sea, de alguna manera Dios está obrando en la comunidad, de alguna manera Dios está obrando. Me dio mucho gusto cuando estábamos allá porque de uno se llamaba al otro, oye, hay algo interesante aquí como la samaritana, ¿no? Vengan y escuchen, ¿no será este el Mesías? Vengan, vamos a hablar. Vamos a ver, entonces es contagioso, llama la atención. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, en todos los tiempos, sola no puede, necesita de un Salvador, necesita entender que solo se está autodestruyendo. El único que puede ayudar verdaderamente es Cristo Jesús, y no hay más. Y ese tema es delicado porque a veces uno quiere presentar y decirle a las personas, sobre todo cuando están en espera, mira, esto va a ser así, va a ser asá, pero en realidad uno lo que viene a presentar es el Evangelio de Cristo Jesús, porque lo demás yo no sé, pero sí sé que Jesucristo libera, y sí sé que Jesucristo es la razón de ser, y si Dios te da contentamiento ahí donde está, donde sea, vas a ser feliz. Y amados hermanos, eso es lo que Dios está haciendo hoy día. Dios está tocando tu puerta y te dice, déjate amar.
Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Sí o no? Dice, el enemigo ha venido ¿para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, déjate amar con el que te va a ayudar y recibe su amor independientemente de cuál haya sido tu trasfondo en el pasado, independientemente de cómo hayas vivido, quién te haya de repente despreciado o qué situaciones hayas vivido. Dios quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere tratar contigo. Y sabe una cosa, yo le soy sincero, a veces yo no tengo las respuestas a muchas de las cosas que la gente me pregunta. ¿Ok? Porque solamente son cosas que espiritualmente se pueden discernir y que Dios tiene que tratar con cada quien. Como una señora que me decía, es que tengo una culpa muy grande por mi niña que murió. ¿Y cómo puedes tú responder a eso? Pero lo que sí puedes hacer es amar en el amor de Dios y dejar que el amor de Dios fluya. Y de alguna manera Dios se encarga de revelar lo que Él quiere revelar en su debido tiempo. Por eso dice en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. ¿Okay? De manera que eso es muy bonito porque a veces nosotros queremos corregir a las personas y ha sido algo con lo que a veces muchos hemos batallado en algún momento, es que queremos cambiar a las personas de un solo, ¿verdad? De uno solo. Queremos que cambien, pero ¿sabe una cosa? Algo que vemos más y más al encaminar cristiano es de que Dios ha venido justamente por esas personas. Por el drogadicto. Había un muchacho que daba su testimonio de que he batallado muchas veces con la droga, pero ahora Dios está tratando conmigo y solamente les pido que me ayude. Hay una desesperación por no volver a caer en la droga. Y cuando Dios comienza a tratar con tu vida y comienzas tú a dejarte guiar, y de paso decirles que es importante la congregación de personas que te van a ayudar en esos casos, es muy importante estar en un ambiente sano, es muy importante la iglesia, ¿ok? Porque hay luchas que no se hacen solo, necesitas tú también de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Créanme que Dios ha venido por esas personas. Dios ha venido por el drogadicto, ha venido por el Mara, ha venido por las personas con problemas, con discapacidades, a veces, muchas veces de todo tipo, emocionales, ha venido por las personas que a veces no saben qué es lo que tienen, porque a veces uno está llorando de todo y todo llora, y a veces uno podría decirle, ve aquí, ve allá, pero la palabra de Dios es la que te va a ayudar y que te va a renovar y que te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y el Señor te está diciendo, ven a mí, acércate a mí, yo voy a tratar contigo. No importa lo que te hayas pasado, no importa tu trasfondo, yo voy a sanar esas heridas. Pero otra vez, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí o no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. En ningún momento Dios dice, yo voy a tumbar la puerta una patada. Porque Dios no a nadie obliga. Él hace la invitación. Por eso hay que entender que no es una religión, sino es una relación que Dios quiere contigo. Muchas personas están envueltas en la religión. Sienten que tienen que hacer así. Tú. Ah, entonces ahora sí Dios me ama. No, Dios te ha amado siempre. Pero ¿sabes qué? Tienes que dejarte amar. Y sí, hay ciertas cosas que hay que llevar a cabo en orden, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, definitivamente que es así, pero no lo vas a hacer porque tienes miedo que Dios te va a caer por encima, sino porque lo vas a hacer por amor. Ese va a ser tu motivación para hacer las cosas bien. Para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hermano que convive con los demás hermanos de la iglesia, para desear el bien a los demás, para ser un buen ciudadano donde estás viviendo. Todo eso Dios se va a encargar, pero no por miedo, sino porque Dios ha puesto eso en tu corazón y te brota de una manera natural.
Y Mateo pues tuvo que dejar ese estilo de vida, ese estilo de aprovecharse de sus compañeros, ese estilo de ponerse a la bolsa dinero ilícito, ese estilo de vida pecadora. Tuvo que dejarlo para seguir a Jesús. Y en otro pasaje también lo vemos en Lucas 5. Es lo mismo, pero desde la perspectiva de Lucas. Solamente que aquí no es Mateo, sino es Leví, que es lo mismo. ¿Ok? Lucas 5, 27. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, igual Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, muestra del arrepentimiento de Mateo, muestra de que Mateo se dio cuenta que el llamado estaba ahí y que tenía que seguirlo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Ok? Entonces era un gozo muy grande, porque Leví ya se sentía condenado. Leví y Mateo ya se sentía que pues esta será mi suerte, ¿no? Voy a vivir bien la tierra, pero después no tengo más. Que yo soy pecador. Él lo sabía, como buen judío de aquel entonces, él sabía que vivía en pecado. Pero no podía él creer que Jesús se había fijado en él. Y dice: pero ¿cómo se va a fijar en mí? Yo pecador. Y por eso dijo: no, pues lo dejo todo, esta es mi oportunidad. Y no solamente lo invita, pero dice que hace un banquete y invita a todos sus colegas. O sea, hace lo correcto, porque cuando Dios hace algo especial en tu vida, no es para guardártelo y ponértelo ahí para ti solito, sino es para compartir con las demás personas que también necesitan del amor de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Yo me daba cuenta, y ahorita estoy trayendo varios ejemplos de mi experiencia allá porque está fresca, ¿ok? Y también me daba cuenta de cositas ahí que habían entre ellos, entre personas de la misma nacionalidad. No que este es mis cosas, no que esto es lo mío. En realidad el ser humano es así. Y bendito Dios, se reconciliaron unas parejitas. Porque a veces las personas buscan: no, esto es mío, y la envidia, y esto te lleva a otras cosas. Pero no, cuando tú recibes algo importante, lo que tienes que hacer es presentarlo a los demás y decir: mira como la samaritana, mira lo que ha hecho este hombre. Y por eso se hizo gran banquete. Sin embargo, vamos a ver que también nos dice en el 30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los líderes de aquel entonces, los estudiosos de la ley. Pero no habían entendido todavía lo que era la gracia de Dios. Porque hay personas que viven bajo la ley, como les digo: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer este otro. ¿Ok? Y a veces la ley tiene de por sí un efecto. Te hace sentir bien, eso sí. Si tú sigues la ley así, no digo que no es bueno hacer, no digo que está mal hacer las cosas bien. Dios es un Dios de orden. Pero cuando depositas tu fe en la ley, en el hacer, estás dejando de lado la cruz de Cristo. ¿Ya? Y entonces no entiendes lo que es la gracia de Dios. Y de por sí vamos a batallar mucho dando oportunidad a otras personas que de repente vienen de trasfondos diferentes a los nuestros. Porque de repente ellos acaban de conocer al Señor a sus 30 y tantos, 40 y tantos años, y han vivido vidas bastante difíciles, han vivido en la calle, han vivido tomando, o han vivido de repente de relación en relación, y tú de repente has crecido en la iglesia y no has visto nada de eso cerca a ti.
Y entonces a veces, sin darnos cuenta, podemos tomar reacciones legalistas. O algunos han salido de ese mundo, pero se han olvidado. Y saben una cosa, es bueno siempre volver al abecedario, a las bases de lo que es la fe cristiana, para que entonces como iglesia siempre seamos receptivos y estemos listos para recibir a todas las personas, independientemente de su trasfondo. Por eso los escribas y los fariseos dicen, no, es que no puede ser, no tiene sentido. Si hay personas que deberían de estar en ese banquete, pues somos nosotros. Si hay personas que deberían tenerla bien, una mesa bien tendida y bien servida, somos nosotros. ¿Qué hacen? Si supiera este hombre, si supieran los discípulos quiénes son estos, sabría que son publicanos y pecadores, a lo mejor desconocen. Pero vemos la respuesta de Jesús en el 31 nuevamente. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Otra vez, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa palabrita arrepentimiento es muy importante, porque muchas personas también piensan que venir a Jesús es nada más venir y hacer, pero necesariamente tiene que haber un arrepentimiento. Hoy día a lo mejor vamos a presenciar algunos bautismos más adelante en Village Fest. ¿Okay? Y cuando uno viene delante de Dios, viene en arrepentimiento porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es lo que tú dices. O sea, yo ya no quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir según Cristo me llama a vivir. Y hay un nuevo nacimiento, que es lo que significa cuando uno está en las aguas del bautismo. Que uno muere y sale a vida. Porque uno muere a sus pecados de una manera simbólica. Entonces, el Señor Jesús nos está llamando al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El morir a nuestro viejo yo. El dejar las cosas y decir, Señor Jesús, de aquí para adelante yo quiero seguirte. Y eso no significa que uno va a vivir una vida perfecta. No, hermanos. Cristianos que están ahí y saben que hay todavía tentaciones, saben que también se pone difícil a veces económicamente, saben que todavía puede haber problemas aquí y allá. Y créanme que a veces hasta cuando uno se acerca más al Señor pueden haber pruebas, pero Dios te equipa y te da las fuerzas para seguir adelante. ¿Okay? Entonces, es necesario ese arrepentimiento. Mateo, ¿qué hizo? Dejó, dice, y siguió a Jesús. Entonces, dejas esa vida y comienzas a aprender lo que Dios tiene. Borrón y cuenta nueva. Comienza a recibir lo que el Señor tiene para ti. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por eso, como tercer punto, Jesús quiere limpiarnos de todos nuestros pecados. Quiere limpiarte de tus pecados. Porque Él vino por los enfermos. Él quiere tratar contigo. No busques culpables. No busques personas que, es que yo soy así porque la sociedad me hizo así. Es que si a mí me hubieran dado oportunidades, a lo mejor, yo no lo sé. Dios sabe por qué viviste, pasaste eso. Pero sabes, algo bonito es, el Señor quiere encontrarte ahí donde estás ahora. Y quiere tratar con tu vida. Y quiere empezar a que tú te dejes guiar por Él. Porque Él vino por los enfermos, Él vino por los pecadores y nosotros tenemos que reconocer que somos esos pecadores. Y cuando venimos a Él, mis amados hermanos, Dios comienza a tratar con nuestras vidas. Y por ahí alguien puede decir, pero es que pastor, no es fácil la vida cristiana, mira estas oportunidades se me están pasando, se me están volando. Yo podría estar haciendo todo esto y mira, acá estoy. Y otros amigos, otros camaradas, miren cómo están logrando, haciendo muchas cosas, pero en formas ilícitas. Le digo, no, tranquilos. Dios quiere tratar con tu vida. ¿Te falta algo? No. Entonces estás completo en Cristo Jesús. Si lo tienes Cristo, lo tienes todo. Lo otro en su momento llegará. La añadidura vendrá.
Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, todo a su tiempo. Y sí, va a haber momentos en que uno tal vez va a batallar con algunas cosas, pero ya ahora que usted conoce del Señor, si es el caso, usted conoce del Señor, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué cosa? De toda maldad. Entonces ese pasaje está en el contexto para hermanos en la fe que a veces dicen, pero ¿cuándo voy a salir? ¿Cómo voy a hacerle aquí? Mira, ven delante de Dios, presenta tu situación tal como eres, no pretendas ser alguien más, no pretendas poner tu mejor discurso, preséntate tal como eres. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Y Dios va tratando y va limpiando. Yo he conocido hermanos que han empezado bien y después se desaparecieron un tiempo, pero qué lindo que vuelven, porque la palabra de Dios causa su efecto, ¿verdad? Y lo importante es que uno se mantenga y siga adelante, porque allá atrás no hay nada bueno. El mundo no ofrece nada productivo, nada bueno, ¿ok? El mundo muchas veces te va a ofrecer ciertos deleites y ciertas cosas, pero a la larga tú sabes que a la vuelta de la esquina está la desgracia. Pero en cambio, cuando uno viene al Señor Jesús, van a haber pruebas, porque los discípulos no la tuvieron fácil, van a haber situaciones incómodas, pero Dios se va a encargar de darte la paz, darte la fortaleza y ayudarte a lo que venga más adelante, porque Él es fiel y justo a sus promesas. Y uno de los pasajes, ya para terminar, que estuve compartiendo mucho con la comunidad esta semana fue Josué 1:9, que dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Okay? El creyente tiene que ser valiente, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso es la voluntad del Señor. No es fácil ser creyente, pero no estás solo, Él va delante de ti. Y tenemos entonces que tomarlo para nosotros y hacerlo personal. ¿Ok? Cuando el doctor te dice, esta es la pastilla que vas a tomar, pero el frasco está ahí paradito y tú nada más lo estás viendo de reojo, pero nunca das el chance de tomar esa pastilla, esa medicina que es para ayudarte a sanar de repente antibióticos, vamos a decirlo así. No, uno tiene que tomarse la pastilla. Tienes que creerlo. Tienes que hacer esa promesa tuya. Decirle, Señor, de aquí para adelante quiero vivir según tu voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Y Dios Santo, ayúdanos a poder dejar todo y seguirte. Dejar, Señor, muchas veces significa dejar muchas veces nuestro egoísmo, dejar muchas veces nuestras inseguridades, dejar muchas veces de repente cosas que a ti no te agradan y solamente, Dios Santo, seguirte en obediencia. No importa el que dirán, a veces van a haber personas murmurando, como hemos leído, pero lo importante es que tú te agrades de nosotros. Ayúdanos, Dios Santo, para poder entonces nosotros buscar siempre agradarte a ti. Y sabemos que tenemos abogado ahí en el cielo. Cualquier cosa, Señor, tú respondes por nosotros. No tenemos que agüitarnos, no tenemos que desesperarnos. Tú estás ahí, Señor, para responder. Gracias, bendito Dios. Y amados hermanos, hoy día vamos a participar de la cena del Señor, de la comunión, del compartir el pan y el jugo de la vid como Él ha instituido. Así que
Si alguien no tiene ahí los elementos, levante su mano y uno de los sugieres le hará alcance. Muy bien, entonces voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a participar juntos en esta oportunidad. Solamente tome tiempo ahí para ver los elementos con cuidado. Y la palabra de Dios nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos. Y finalmente dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de tu siervo, del apóstol Mateo. Gracias, Señor, que vemos que tú viniste por pecadores. Y Dios Santo, gracias por aceptarnos en tu reino. Ayúdanos ahora a seguir adelante. Gracias por tu cuerpo, Señor, que diste en la cruz del Calvario, por tu sangre que vertiste, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Gracias por fijarte en nosotros. Padre Santo, no importa lo que hayamos hecho, tu gracia, Señor, abunda. Tu gracia es más grande que cualquier pecado cometido. Ayúdanos a descansar en tu gracia, en tu amor. Gracias, bendito Dios, y ayúdanos a seguir creciendo en la fe, a seguir madurando, a seguir, Señor, dando fruto, para que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, tú encuentres una iglesia, Señor, que te ama, una iglesia, Señor, una novia, Señor, de una manera, Señor, como tú nos enseñas en tu palabra. Guarda nuestras vidas, Señor. Guárdanos del pecado, de la maldad. Gracias, bendito Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.